Gracias a todos y muchas gracias a la organización por invitarme porque me la estoy pasando genial y me gusta mucho cómo ha sido programado, o sea, cómo está el programa este año y lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, mi presentación era comunicarnos a través de blogs, pero yo agregué el todavía porque realmente parece un poco difícil decir algo nuevo sobre blogs a estas alturas del partido, creo. Entonces, por eso yo agregué el todavía, porque yo veo cómo todos estos años, venimos matando a los blogs y venimos diciendo que prácticamente ya casi ni se habla de blogs, y sin embargo los blogs siguen ahí, están tranquilos, no tienen el ritmo frenético que tienen las redes sociales, pero sin embargo hay una dinámica muy interesante que quizás está pasando un poco desapercibida entre blogs y redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales han traído toda esta agilización en la distribución de los contenidos, pero en algún momento uno necesita un espacio propio para la argumentación, para explayarse más sobre un tema, y también un blog sirve como un archivo personal, como un registro de todos esos temas que a nosotros nos interesan y que vamos evolucionando en el tiempo en cuanto a su recolección y archivo. Entonces, para eso nos sirve mucho un blog. Ser blogger es, en primer lugar, ser una persona pública, es adoptar un espacio público. Y como bien dice la Fundeu y sostiene la Fundeu, desde que se escribe en Internet, la palabra toma una dimensión global. Y esta dimensión pública o global hace que el blogger tenga una serie de características. Y esto es que tiene una voz propia, es decir, a partir de ahora él habla por sí mismo. Él no tiene un editor que le diga qué puede poner o que no puede decir o que se haga responsable por lo que publica. A partir de que es blogger y que tiene su propio blog y su espacio personal, el blogger tiene que asumir, o el bloguero tiene que asumir la responsabilidad por lo que dice. También ser blogger implica tener una serie de habilidades, sobre todo en la gestión de la información. La mayoría de los bloggers que no son periodistas no han aprendido profesionalmente, no han estudiado cómo gestionar la información, pero es lo que hacen día a día. Y la mayoría de nosotros, aunque no seamos bloggers, estamos todo el día gestionando información o contenidos que nos llegan y que nosotros de alguna manera decidimos si los guardamos, si los categorizamos de alguna forma, si vamos a escribir algo sobre ello y los ponemos en nuestro blog, si se lo mandamos por email a otra persona a la que le interesa el tema. Y también otra característica de los bloggers es que son participantes activos. El texto es muy poderoso, la palabra es muy poderosa, pero la palabra con enlaces es muchísimo más poderosa, porque la palabra con enlaces implica que ejecuta acciones, y eso el blogger lo sabe perfectamente. El blogger sabe que si a través de un enlace él puede pedir a la gente que firme en determinado lugar. El blogger sabe que poniendo un enlace o embebiendo un vídeo a YouTube hace que la gente pueda ver un vídeo y enterarse de una película. Entonces, en ese sentido, el blogger tiene un poder y lo usa y sabe que lo tiene. Hoy, sin dudas, las estrellas de todo este tema son las redes sociales. Hoy todos los congresos hablan de las redes sociales. Y yo me trataba de acordar de esa época en la que todos los congresos hablaban sobre blogs, todos los blogs hablaban sobre blogs, todos los periodistas hablaban sobre blogs. Ahora prácticamente nadie habla de blogs. Los blogs han pasado a ser lo que siempre fueron, una herramienta. En un primer momento los sobrevaloramos, pero también los sobrevaloramos porque nos cambiaron la vida, porque los blogs sacudieron todo y también de alguna manera sentaron las bases para que se instauraran una serie de prácticas en lo digital que hoy, por ejemplo, usan muchos medios digitales y que ya están asentadas. Pero los blogs fueron los primeros que empezaron con todo eso. Siempre digo que los bloggers son los amigos de las máquinas, porque son los que primero tuvieron que entender, sin ser técnicos o sin ser informáticos, tuvieron que entender cómo funcionaba el código para poder hacer que esa información llegara de otra forma a la gente o que llegara mejor a la gente. Y también los bloggers ayudaron, de alguna manera, fueron la primera fase que ayudaron a la gran socialización de contenidos que vino después con las redes sociales. Los blogs, con un ritmo más lento que el de las redes sociales, pero sí que
son una red en sí, y desde el principio eran una red, y eran un ecosistema donde la información circulaba, la información se comentaba, y donde todo eso hacía que la información evolucionara a través de comentarios y a través de otras herramientas. Cuando se habla, por ejemplo, de que las redes sociales o que Twitter tuvo un gran papel en la primavera árabe, nos estamos olvidando de que los blogs ahí jugaron un papel fundamental. Tanto en la primavera árabe como en Irán hubo un trabajo previo de muchísimos blogs que ayudaron a crear toda la conciencia y todo ese espacio de comunicación y de transmisión del conocimiento que dio lugar a todos los hechos que conocemos. Por ejemplo, en el caso de la primavera árabe, hubo un trabajo continuado de decenas de blogueros críticos con el régimen que venía desde hacía bastantes años. Y en el caso de Irán, se calcula que alrededor de entre 500.000 y 700.000 blogueros llevaban denunciando todo lo que pasaba, todos los abusos del régimen, desde el año 2000, por ejemplo. Y incluso en el año 2005 ya las mismas autoridades iraníes empezaron a tener sus propios blogs para contrarrestar el grandísimo efecto que tenían todos estos blogs que estaban criticando al régimen. Todo esto se da por sentado porque ya los blogs no son una novedad, pero estaban ahí, estaban construyendo credibilidad, estaban creando redes y estaban creando lazos. Y quizás para una persona que no está tanto en Internet resulta un poco difícil cómo un líder puede crecer tanto en Internet o cómo se pueden construir líderes en tan poco tiempo en las redes. Pero eso es parte de la credibilidad que crea el hecho de que alguien escriba en un blog, de que alguien se comunique diariamente con su audiencia y que se cree todo este ecosistema en el fondo, confianza, la misma confianza que teje una red. Internet tiene muchas reglas, tiene sus propios códigos, digamos, y sería imposible hablar de eso ahora, pero yo en lo que quiero centrarme es cómo los blogs siguen siendo efectivos, siguen teniendo este componente de dar mucha credibilidad y de crear estas redes, y en el medio de todo ese proceso hasta siguen siendo divertidos. Para todo eso los bloggers utilizan una serie de códigos que en primer lugar son técnicos. Vamos a ver muy rápidamente, porque creo que lo sabemos todos, pero bueno, vamos a verlo rápidamente, lo que son las partes de un blog y por qué cada una tiene una función que además es muy importante. En primer lugar está el nombre. El nombre de un blog da la identidad y de alguna forma empieza a ayudar a que se conozca qué hace ese blog, cuál es la función de ese blog, si es un blog personal, si es profesional o qué tipo de función está cumpliendo, qué tipo de objetivo tiene. Otra parte del blog, bueno, no puedo señalar, pero lo que está justo abajo del nombre normalmente se llama tagline y es una breve frase que indica rápidamente al lector de qué va ese blog o que da algún tipo de referencia. También ayuda a la construcción de la identidad del blog. Un blog también, la principal característica es la serie cronológica de posts que se van posteando, digamos, en el tiempo. Y una cosa importante es que, a pesar de que esos contenidos son cronológicos y van cambiando regularmente, tiene que haber siempre, o es muy recomendable que haya siempre una serie de páginas estáticas que son el contacto, el sobre mí o el about, donde de alguna forma es una referencia constante que está diciendo quién está escribiendo en ese blog. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a volver un poquito atrás, porque yo creo que además de... otras características importantes del blog. Comentarios, que aunque ahora hay blogs que no los tienen, son parte muy importante y son lo que hace que un blog sea un blog, porque si no ya pasamos a hacer otra cosa, ya pasamos a hacer una web estática, otro tipo de cosas, pero de alguna forma el hecho de que haya comentarios significa que el blogger está diciendo, me interesa lo que tienes para decirme de lo que yo estoy poniendo, esto no es solo un altavoz, esto es una conversación y te estoy escuchando. Entonces, para mí que haya comentarios en un blog es parte intrínseca del hecho de que sea un blog. Y también ahora están los botones sociales, que con toda la incorporación de las redes sociales hacen que los contenidos se distribuyan mejor, y eso también es importante. En otra época teníamos lo que eran, ahora ya no se ve tanto, pero teníamos los blog roll, que era el listado de bloggers, digamos, amigos a un costado, y a mí me encanta esa práctica, creo que se ha perdido un poco, pero
también me parece un indicador muy importante de todo lo que significa un blog más allá de otros medios. Significa que hay una comunidad, significa que somos una red de amigos y que yo estoy señalando cuáles blogs son mi referencia, qué medios estoy leyendo, y a mí me parece una señal de identificación de un blog muy importante. Hasta ahí partes y funciones, pero para mí muy, muy importante y casi como diría los pilares de un blog son una serie de características que siempre se dan en los blogs y que creo que hay que tener muy claras para el momento en que uno se plantea escribir un blog. En primer lugar, la honestidad. El blogger parte de una actitud completamente honesta de decir, este es mi espacio, escribo lo que quiero, pero también estoy muy abierto a lo que tengas para decirme. Y ahí está relacionado con lo que hablaba de los comentarios. En ese sentido, siempre hay que partir de que hay un pacto con el lector. Te voy a dar mi punto de vista, voy a escuchar el tuyo, pero también te voy a dar mi punto de vista. No te voy a transmitir una versión azucarada o no te voy a transmitir lo que me dice una nota de prensa. Siempre te voy a dar mi punto de vista. Por otro lado, la especialización. Siempre un blog, de alguna manera, tiene un tema. Está especializado en un tema. Y si no tiene un tema definido, puede ser porque es un blog personal o porque habla de los temas que le interesan al autor, que en cierta forma es una forma de especializarse, porque todos tenemos algún interés o una serie de intereses bastante definidos y siempre terminamos escribiendo de lo que nos interesa y de lo que nos gusta. Entonces, esa también es una característica de los blogs. No son medios generalistas que hablan de deporte y de cultura y de todo, intenta cubrir todo. No, siempre, normalmente se centran en una serie de intereses. Por otro lado, hay una actitud de subjetividad asumida. Y esto lo digo porque un blogger nunca va buscando la objetividad periodística en el sentido en que la estudiamos. Para un blogger la objetividad no existe porque siempre se está hablando desde el yo, siempre se está dando el punto de vista de una persona. Y hay una voz personal en todo esto. Vale. Y ahí mismo también quiero mencionar en este punto el hecho de que en esta voz personal y al no haber objetividad se cuelan las emociones. Y esto es muy importante cuando se trata de construir credibilidad y de construir confianza con otros. Las emociones tienen un doble sentido, porque por un lado construyen una red, pero por otro lado también pueden hacer que se actúe un poco desde la impulsividad, mucho más desde que existen las redes sociales, donde es tan fácil retuitear o retransmitir algo desde las emociones. Pero a mí me parece muy importante esto, porque esto también es lo que hace a un blogger ser más humano, no ser un medio frío donde no hay una cara, sino que ayuda a que uno empatice con el blogger. Y por otro lado, bueno, la regularidad para mí es básica en un blog, porque aunque no se escriba muchas veces al día o todos los días, sí que tiene que haber un ritmo para que ese blog no quede abandonado. Y en este sentido también los lectores están esperando que vuelva a haber una actualización. Al fin y al cabo un blog se trata de actualizaciones, entonces la regularidad es una parte muy importante. Y como último punto quería mencionar algo que a mí me parece importante, que es este tema del ego y la humildad. Muchas veces se habla del ego de los bloggers, pero yo a la vez observo que hay mucha humildad de parte de los bloggers. Un blogger no tiene ningún problema en rectificar, en tachar y decir aquí me equivoqué y abajo está la actualización. Y esto es algo que normalmente en el periodismo hasta no hace mucho tiempo no se veía. Primero porque el papel había hecho de que no fuera tan fácil rectificar, pero incluso en los medios digitales no era tan fácil que un periodista o que un director de un periódico dijera aquí nos hemos equivocado, tachamos directamente donde nos hemos equivocado y ponemos lo que nos está diciendo el lector o lo que hemos averiguado. Entonces, se habla mucho del ego y se habla mucho de cierta actitud del blogger, pero yo creo que también hay una actitud de humildad y de transparencia que a veces no se rescata lo suficiente y que de a poco va haciendo que muchos medios digitales tengan que asumirlo a costa de que los lectores se lo piden. Eso. Esto ya lo vimos. Vale. También quiero hablar, porque siempre me preguntan de este tema, de la relación entre periodistas y blogs. Y
Hay muchas cosas para decir aquí porque yo creo que el periodismo en general ha sido una profesión tecnofóbica. Desde siempre ha habido, como en las redacciones, una resistencia inicial a adoptar o abrazar la tecnología, las nuevas tecnologías. Los periodistas a lo sumo usaban editores de texto, pero no estaban acostumbrados a usar todas las herramientas que podían ir apareciendo a través de Internet o que podían ir surgiendo. Y esto ha hecho que en las redacciones muchas veces haya como un pequeño grupo que es el digital y el joven y el que va un poco por un lado, y por otro lado los tradicionales, que, bueno, que son los que venían antes con el periódico. Y ha habido, yo creo que lamentablemente ha habido que esperar a épocas donde el periodismo está pasando por una situación donde hay mucho paro y mucha gente que no consigue trabajo, para que muchos periodistas empiecen a abrir sus blogs o empiecen a tener una identidad digital más activa. Y yo realmente nunca he entendido por qué cuesta tanto esto. Un blog en sí mismo está enseñándote cómo se gestiona un medio de comunicación, porque en sí mismo es un medio. Estás transmitiendo información, estás gestionando información, estás todo el tiempo recibiendo feedback de lectores, incluso si te planteas escribirlo con alguien más, estás gestionando ya un equipo humano que va a escribir regularmente. Entonces, en ese sentido ya te está dando un montón de experiencia gratuita. Es como hacer un curso acelerado de cómo gestionar un medio. Por otro lado, un blog es un recordatorio permanente de que hay que escribir y que hay que publicar. Y es esto que dicen que, a ver, un buen escritor se hace a base de escribir y tirar los borradores a la papelera. Pues un blog al final es eso, es estar escribiendo todo el tiempo y estar mejorando a base de escribir diariamente. Y por otro lado, el inmenso valor de poder construir gratuitamente y sin ningún coste una audiencia propia, porque uno, al tocar ciertos temas y al estar construyendo un ecosistema en torno a los temas que a uno le interesan, va construyendo un grupo, va construyendo una confianza con un grupo de gente, con una comunidad en la que hoy esto tiene mucho valor. Y hoy tengan en cuenta que hay muchos medios que les interesa mucho esta audiencia especializada, porque cada vez más las audiencias son más difíciles de definir y si nosotros ya tenemos segmentado una audiencia en base a nuestros intereses, a lo que nos gusta y a lo que quizás un tema en particular, pues es muy valioso y es algo que cuesta mucho tiempo construir normalmente y que está basado en la credibilidad. Entonces, teniendo estos tres factores, a mí me cuesta mucho entender cómo los periodistas hace tiempo, cada uno desde que empiezan a estudiar periodismo no han tenido su propio blog, aunque solo sea como método de ensayo o aunque solo sea como forma de aprendizaje. Y siempre me he preguntado de alguna forma por qué hay tanta resistencia a trabajar para uno mismo. Si tú vas a presentarte a un trabajo y te dicen, me tienes que escribir 3 artículos sobre un tema, pues tú los escribes. ¿Y por qué no los escribes para tu blog sobre los temas que te gustan, para indicarle al mundo qué es lo que te gusta escribir o qué es lo que te gusta hacer? ¿Por qué no lo haces? Hay ejemplos como el de Jordi Pérez Colomé, que tiene su blog obamaworld.es, que son ejemplos excelentes de un periodismo de mucha calidad que está hecho a través de un blog. Jordi escribe sobre temas políticos, temas internacionales políticos, y él, por ejemplo, hace 5 meses inició una campaña donde dijo, me quiero ir a Estados Unidos a contar las elecciones desde allí. Él es freelance. Buscó una herramienta, hizo crowdfunding, todos sus lectores empezaron a aportar dinero, él se pagó su viaje, y le fue muy bien, y ahora está haciendo lo mismo, ahora está probando otra herramienta nueva, para probar otra herramienta, y está haciendo lo mismo porque ahora quiere ir a Israel y a Palestina. Y él se va buscando la vida, o sea, no es fácil para nadie, pero él ha empezado a escribir en su blog y ha ido viendo distintas formas y distintas maneras de financiar lo que a él le gusta hacer. Entonces, por ejemplo, ahora, cuando se vaya a Israel, de hecho, aquí no se ve, él pedía $2.500, llegar a $2.500 y creo que va por 3.200 y pico.
Y entonces él lo que va a hacer es va a mantener 2 blogs, uno abierto y otro cerrado. El abierto va a poner imágenes y vídeos y cosas que va haciendo, y en el cerrado va a contar cómo trabaja un periodista, algo que puede ser muy útil para personas que están estudiando o que quieren ver cómo trabaja él. Y después de un tiempo él lo abre a todo el mundo. O sea, yo lo pongo mucho como ejemplo a Jordi porque él ha aprovechado herramientas gratuitas, donde esto no le cuesta nada, y de alguna forma él está probando, él está viendo qué cosas nuevas se pueden hacer. Yo la verdad es que me gusta mucho dar estos ejemplos porque son una forma de mostrar que quienes estamos trabajando en esto, quienes estamos haciendo periodismo en Internet, todo el tiempo estamos aprendiendo. Aquí no hay ninguna fórmula, aquí no hay estudiar en la universidad lo que te dijeron y aplicarlo tal cual y hacer un modelo tal cual lo que te dijeron, porque el medio está cambiando tanto que no podemos dejar de aprender. Yo he estado dirigiendo contenidos en una red de blogs donde todo el tiempo estábamos experimentando y encontrando cosas nuevas y viendo qué formatos nuevos podíamos usar. Y ahora mismo estoy como jefa de producto en eldiario.es, donde también es un medio que nació en Internet, es un medio digital y que continuamente está buscando formatos nuevos, está probando y está investigando, y desde todas las secciones, desde todos los departamentos del diario, se está probando cosas nuevas. Entonces, quiero decirles, a pesar de que hace 10 años que estoy usando Internet muy activamente, 5 años que vivo de esto, yo nunca me gusta decir que hay una fórmula para triunfar o que hay un modelo que funciona y que hay que hacerlo así o asá. No, hay que estar probando y hay que estar buscando qué cosas nuevas hay, y herramientas nuevas hay todos los días, y de nosotros depende el uso que le podamos dar o no, o que podamos encontrarles. La comunicación a través de blogs es muy diferente de la comunicación a través de medios convencionales, y hay 3 características bastante marcadas. En primer lugar, no tienes un jefe, no tienes alguien que te va a decir lo que tienes que hacer, pero también en ti está la responsabilidad de gestionar todo eso. Por otro lado, la línea editorial es personal y tú tocas los temas que quieras, y eso tiene 2 vertientes, pero para mí tiene una ventaja, que es, si no estamos de acuerdo con lo que están contando los medios porque creemos que se debería hablar de un tema, pues nosotros podemos hablar de ese tema, y depende de nosotros cómo tratemos ese tema o a quiénes lleguemos con ese tema, el alcance que le podemos dar. Y por último, es que no solo puedes, sino que además deberías opinar, deberías decir lo que piensas de un tema, porque ese también va a ser tu aporte a un tema. No sirve de nada copiar, simplemente copiar lo que otros dicen, porque al final vas a ser solamente un micrófono, un altavoz. La idea es que puedas aportar algo. ¿Cómo se puede aportar? Pues hay muchas formas de aportar. Jordi va y dice, yo quiero estar donde ocurre la noticia, pues junta dinero y se va a Estados Unidos o se va a Israel. Tú no puedes hacer eso porque lo que sea, pues puedes hacerlo de distintas maneras. Puedes juntar información de una manera que nunca nadie la haya juntado, puedes juntar toda esa información y mostrarla en un formato diferente, o traducirla o acercarla a través de visualizaciones o de diferentes herramientas, y eso también es una labor de selección y de curaduría. Puedes elegir un tema y empezar a postear o a recolectar todo lo que se dice sobre ese tema, y eso también tiene un valor de recolección, y a alguien le puede servir. Quiero decir, hay que abrir un poco la cabeza y empezar a pensar qué cosas nuevas se pueden hacer, y les puedo asegurar que hay demasiadas cosas que se pueden hacer en Internet. Y finalmente, quiero mencionar algunas buenas prácticas que me parece que son siempre interesantes. Un blog siempre es un camino, no es una meta. Aunque tú abras un blog con un objetivo, el blog te va a ir llevando por otros sitios y te va a hacer conocer cosas que nunca pensaste que podías conocer, te va a hacer relacionarte con gente que nunca pensaste que podías encontrar, y te va a cambiar la vida de alguna manera. Verás que allí van a estar todas tus frustraciones y tus obsesiones, y en muchos casos te va a servir de psicólogo. Otra buena práctica, interactuar. Siempre interactúa. Tú no puedes escribir como si nadie te estuviera leyendo. Aunque nadie te lea, no importa. Métete en otros blogs, comenta. Ayuda a la comunidad y ayuda a que esa conversación se empiece a realizar. Y incluso ahora tenemos una muy buena oportunidad de usar las redes sociales también para hacernos conocer desde el blog. Entonces,
hay que aprovechar todo eso y hay que interactuar y hay que socializar. Preséntate. Muchas veces me pasa cuando hablo con gente que está haciendo blogs y tal, que no tienen ninguna página donde dicen quiénes son. O tú entras al blog y sí, muy bien, entiendes todo lo que se está escribiendo así, pero no sabes quién te habla. Y en un blog es muy importante saber quién nos habla, porque es muy importante la persona y porque es muy importante la confianza y la credibilidad que va a tener esa voz para nosotros. Entonces siempre tiene que haber algún texto o tiene que haber alguna forma de presentación de uno en su página. A que sea preciso. Aunque tengamos mucha opinión en el blog, siempre tenemos que hablar a partir de hechos y nuestros argumentos tienen que estar basados en datos. Y si en algún momento ponemos un dato que no es cierto o que esté equivocado o que alguien nos lo indica, pues siempre rectificar y dejar apuntado eso, porque en cierta manera nuestro blog va siendo un registro de un tema. Conoce a tu audiencia. Esto también está relacionado con el tema de los comentarios. Siempre contesta los emails, contesta los comentarios. Estamos hablando de una relación entre seres humanos, entonces no podemos escribir como si fuéramos máquinas. La audiencia es muy importante en un blog porque es quien nos va a retroalimentar todo sobre los temas. Y muchas veces incluso hasta va a completar lo que estemos diciendo en nuestro post. Escribe. Lo puse así, parece súper obvio, pero creo que hay que dejar de tener blogs donde solo posteamos vídeos y enlaces y nada más. No, estoy exagerando, pero quiero decir, escribir y contar lo que pensamos es muy importante y es muy valioso. Y a mí me gustaría leer más blogs de gente que escribe cosas propias. Entonces, es un poco un llamado a que volvamos a escribir lo que nos interesa, de lo que nos interesa hablar, porque de ahí sale nuestra voz propia. Lánzate. Aquí lo más importante es publicar. Si estás buscando esta frase perfecta, probablemente tardes una semana en publicar algo. Tú publica, ya vendrán, las frases perfectas ya vendrán y ya haremos literatura en otro lado. Esto es un blog y hay que publicar, entonces ritmo. Y por otro lado, encuentra tu voz. Esto es algo muy importante y que, por ejemplo, en mi blog personal a mí me ha pasado que uno empieza a escribir y no sabe muy bien si tiene que pegar algo que encuentra en otro lado, o qué puede escribir, o qué tono tiene que usar. Esta voz uno la va encontrando, y entonces en determinado momento empieza a suceder que alguien lee un texto tuyo y sabe que es tuyo. Y eso es muy bonito, y eso es muy bueno, porque hace que uno tenga su propia voz en Internet, que otros te reconozcan como una persona que trata unos temas, que tiene una credibilidad y que de alguna manera tiene algo que aportar. Y finalmente, bueno, algunas cosas rápidas de cómo escribir. Sé directo y conciso. Nadie tiene tiempo hoy, entre todas las cosas que hay para leer en Internet, de ponerse a leer parrafadas, y muchísimo menos en una pantalla. Entonces, sé directo y conciso, al grano, o sea, nada de paja. Pon toda la carne en el asador. Empieza con una buena frase, porque lo más probable es que el lector no pase del primer párrafo. Entonces, lo que hay que decir, lo decimos y punto. Ilustrar. Es muy importante en un blog ser muy ilustrativo. Cuando uno escribe en Internet, en general, si estamos hablando de unos documentos, pues coger los PDFs, ponerlos ahí, poner descarga PDFs y marcarlo y avisar de que son PDFs. Si estamos hablando de una película y hay un tráiler en YouTube, poner el tráiler embebido de YouTube en nuestro blog. Si hay algo que le queremos destacar al lector, marcárselo con negrita. Si estamos hablando de un programa, de una aplicación para móvil, por ejemplo, que se puede descargar, avisar que se puede descargar, contar cuánto cuesta, poner el enlace. Todo esto hace que le hagamos la vida muchísimo más fácil al lector y que seamos también más transparentes. Y también en esto está muy relacionado con los enlaces, que no lo dije antes, pero los enlaces son una parte muy importante de los blogs, un elemento muy importante de los blogs. Piensa global. Esto tiene un poco de relación con lo que la ponencia que daba Mercedes ayer, donde contaba donde hablaba del español global. A pesar de que estemos contando cosas muy locales, siempre tenemos que tratar de acordarnos de que no nos está leyendo solamente España, nos está leyendo todo el mundo, nos está leyendo gente que habla español y que vive en la otra punta de Latinoamérica.
y que nuestro aporte es muy interesante también para ellos. Cualquier historia local, si está bien contada, interesa a todos, porque ellos están muy lejos y quieren conocer también nuestra realidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esto no quiere decir que empecemos a hablar otra lengua o que usemos frases que no entendemos, todo lo contrario. Podemos usar las frases que usamos siempre, pero si sabemos que son, por ejemplo, una frase o una expresión muy española, pues explicarla, contar de dónde viene, explicarla entre paréntesis, contar que aquí decimos esto así, por ejemplo. Pero creo que uno de los contenidos más valiosos en Internet es algo local, contado de una forma en la que todo el mundo puede tener acceso a eso, porque eres el único que puede contar eso. Por otro lado, creo que es muy importante conocer las reglas, y con esto quiero decir, yo siempre he dicho que hay que romper todas las reglas y que hay que matar a tu blog y empezar de nuevo, pero para hacer eso hay que conocer muy bien las reglas, y las reglas en Internet se conocen haciendo, practicando, teniendo experiencia, abriendo un blog, matándolo, buscando una herramienta nueva, y recién después de todo eso vamos a poder romperlas. Si esto tiene que partir de una herramienta nueva, hagámoslo. Si esto tiene que partir de matar nuestro propio blog, hagámoslo. Pero hagámoslo conscientemente y conociendo lo que hay. Eso es todo. Muchas gracias.